Estamos de regreso en CIPSE Noticias. Vicente Ferreira. ¿Cómo estás, Vicente? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Encantado de tenerte aquí, aunque a veces uno se encuentra en el camino gente que no cumple. Así es, ¿no? Suele pasar. Suele pasar, bueno, ni manera. Oye, pues fue el Día de la Mujer y bueno, en este marco no podemos separar lo que las mujeres hacen por el turismo y principalmente en Quintana Roo. Cuéntanos. Sí, pues bueno, como sabemos, el 8 de marzo se celebró el Día Mundial de la Mujer. Y en materia de turismo, pues el turismo precisamente es uno de los sectores donde la mujer ha tenido mayores oportunidades de desarrollo. Es un sector, podemos decirlo de alguna forma, noble con las mujeres. Fíjate que hace algunos años, en 2010, salió un estudio de ONU Mujeres y la Organización Mundial del Turismo, donde hablan un poco del impacto del turismo y las mujeres. Y hablan, por ejemplo, que del total del empleo turístico que hay, aproximadamente 48% es empleo de mujeres, comparado con otros sectores como el automotriz o con otros sectores de producción, pues es un nivel muy alto. Incluso en países de Latinoamérica, este nivel de empleo turístico llega a ser a veces hasta el 60%. Entonces es un sector donde la mujer tiene un rol importante. Por ejemplo, de las mujeres que estudian turismo, aproximadamente de la población total de los estudiantes de turismo, 50% está compuesto por mujeres. Y bueno, es un sector que da oportunidades para ellas. Sin embargo, bueno, hay mucho que trabajar todavía para lograr pues estas cuestiones de equidad en salarios, equidad en puestos de trabajo, etcétera. En oportunidades, ¿no? Sobre todo también. Y sí, y por supuesto que la mujer también tenga la posibilidad de estar en puestos directivos, ¿no? Mencionaba este mismo estudio, por ejemplo, que el 20% de los secretarios de turismo de los países o de los ministros son mujeres solamente. Entonces, ¿20%? Sí, todavía hay que trabajar mucho en ese tema. Y aproximadamente 1 de cada 4 llegan a ser presidentas de alguna asociación empresarial o internacional. Entonces también hay un poco de rezago. El mismo estudio, para seguir con el tema internacional y luego ya bajamos un poco más hacia México y lo local, menciona que una mujer puede ganar hasta 27% menos de lo que gana un hombre que trabaja en turismo con el mismo nivel de responsabilidades. Entonces, si bien es un sector que da muchas oportunidades, donde hay muchas mujeres en empleo, pues no necesariamente tienen las mismas condiciones que tienen los hombres, y hay mucho que trabajar en ese respecto, ¿no? No, y aparte en lo local y enfocados estrictamente a la parte hotelera, por ejemplo, pues te das cuenta que las mujeres ocupan espacios, por ejemplo, en la parte de el arreglo de cuartos, en la parte de servicio en restaurantes y a lo mejor hasta inclusive en relaciones públicas, pero más allá es complicado verlo, ¿no? Sí, aunque fíjate que en Quintana Roo cada vez más se están abriendo oportunidades para mujeres. Afortunadamente en el estado tenemos pues líderes empresariales, líderes que incluso en la política pública, en puestos importantes y tomando decisiones interesantes. Por supuesto que todavía hay que trabajar mucho en este sentido, pero un ejemplo importante es pues la secretaria de Turismo de Quintana Roo, que es mujer, algunas presidentas de cámaras empresariales, como en el caso de Aclubac también, la presidenta del Congreso local, la representante del sector turístico, pues también es mujer. La gente de relaciones públicas también hoy lo preside una mujer. Exactamente, y existen también algunos puestos gerenciales donde las mujeres pues están demostrando su liderazgo. Creo que en México, aunque hay todavía mucho que hacer, y en especial en Quintana Roo, la mujer sí ha tomado un rol mucho más importante en tomar liderazgo y en estar en puestos pues que tienen responsabilidad y que están permitiéndoles tomar decisiones importantes en el desarrollo de nuestro estado. Yo siempre he sido un defensor del tema de la equidad de género, pero desde el lado de los hombres. Porque siempre digo que en el tema de la equidad de género a veces ya quedamos como en desigual, ¿no? Por defender tanto a las mujeres a veces perdemos, y no quiero generar una polémica diferente en este sentido, pero a lo que voy, me queda muy claro que además en el turismo necesitamos que las mujeres crezcan más, porque tienen una sensibilidad que los hombres no tenemos y una manera de ver las cosas que para el turismo es fundamental. Sí, por supuesto, en temas como servicio al cliente, en temas como el manejo de grupos grandes, el tema de tomar decisiones probablemente con un sentido un poco más humano muchas veces, ¿no? Que es algo del perfil que tienen las mujeres y que es importante rescatarlo. Y bueno, coincido totalmente en el tema de que hay que tratar de buscar y de promover la equidad de género en el sector.
que todavía hace falta mucho que trabajar, pero que tenemos que entender pues que tanto mujeres como hombres tenemos y debemos tener las mismas oportunidades de desarrollarnos y por supuesto tener las mismas responsabilidades y sobre todo pues tener esta igualdad y esta equidad en el tema de salarios, en el tema de oportunidades, en el tema de crecimiento y en muchos otros pues que son vitales para que el sector turístico se siga desarrollando. Sí, sin duda, sobre todo esa parte salarial que tanto se ha hablado ahora y que ves, como tú dices, el 27, 30, 35, hay en algunos, eso es una parte promedio, pero inclusive llega a 40, 45% de diferencia entre un salario y otro, ¿no? Sí, y muchas de las certificaciones que hay ahora en temas de responsabilidad social, en temas de medio ambiente, sustentabilidad, tienen mucho en cuenta este factor, ¿no? Que tanto existen mujeres en puestos importantes de toma de decisiones y qué tanto incluso los niveles salariales son iguales, porque sí hay una desigualdad importante en este sentido. Y lo que se busca ahora con el desarrollo del turismo sustentable, del turismo responsable, pues sí, uno de los aspectos importantes es precisamente esta equidad que debe de haber entre género y bueno, incluso con equidad con personas con capacidades diferentes o con otro tipo de cuestiones, grupos vulnerables, por decirlo de alguna forma, ¿no? Oye, yéndonos más a tu especialidad, a la parte ambiental, ahí las mujeres, ¿qué papel están jugando hoy por hoy? Bueno, están jugando un papel muy importante. Tenemos en el estado muchas mujeres que están liderando organizaciones no gubernamentales, que están en la academia, que están haciendo investigación, incluso que están participando en proyectos relacionados de medio ambiente, de conservación y muchas otras. A mí me gustan mucho dos ejemplos que tenemos en Quintana Roo de mujeres indígenas que han logrado sobresalir y que han logrado ser un ejemplo también para grupos indígenas, pero también para otras mujeres, ¿no? Y precisamente estos dos casos son el caso de las señoras de la comunidad de Chumpón, que venden mermeladas de pitaya y de algunas otras frutas de la región, que es un grupo de 11 mujeres, una cooperativa que actualmente pues está teniendo ventas muy importantes, han mejorado su producción, han mejorado su calidad de vida y le venden a los principales hoteles de la Riviera Maya. Y otro de los ejemplos que en lo personal me gusta mucho pues es este grupo de mujeres que viven en Punta Allen y que hace 3 años decidieron formar su cooperativa. Es una cooperativa de 25 mujeres y ellas mismas son las que hacen recorridos de kayak, recorridos de ecoturismo, recorridos de observación de aves y realmente han logrado cambiar la dinámica de un pueblo pequeñito de 600 habitantes y han demostrado cómo la mujer puede tomar este papel de liderazgo para poder ayudar a la casa, poder darle a sus hijos mejores oportunidades y muchas veces mezclar el trabajo turístico con sus otras responsabilidades, porque no dejan de ser amas de casa, pero tampoco dejan de ser la encargada de la biblioteca o no dejan de ser la alcalde de la localidad. Entonces, ese es otro de los aspectos que es muy interesante en este tema, ¿no? La capacidad que tienen las mujeres de poder hacer muchas cosas a la vez y además hacerlas bien, y creo que es algo que es importante resaltarlo. Sí, más de dos luego a veces a nosotros nos cuesta trabajo, ¿no? Pero además estas cooperativas luego se convierten en el motor de la economía del lugar, ¿no? Y llegan a ser inclusive hasta el motor de la economía familiar de estos lugares, ¿no? Desplazando a los hombres en cuanto a responsabilidades económicas, ¿no? Sí, y para llegar a eso también pues han tenido que pasar algunos procesos interesantes ahí de lidiar con los hombres de la comunidad y que les digan que no pueden y que les digan que muchas cosas, pero al final de cuentas... Y poner trampas ahí para que no puedan conseguir ciertas cosas, ¿no? Sí, así es, pero al final, bueno, se demuestra que las mujeres juegan un rol muy importante en el turismo, pueden ser emprendedoras, pueden estar en el proceso de toma de decisiones, pueden liderar los esfuerzos turísticos de un estado, y creo que entre más casos tengamos de estos, pues más podemos ir avanzando en la construcción de esta equidad que es tan importante en el sector. ¿Qué crees, para terminar, Vicente, qué crees que sea hoy lo más importante a destacar para dar esa igualdad en cuanto a hombres y mujeres en el turismo? Yo creo que dos temas. El primero, la política pública, el permitir que en estos puestos de toma de decisiones haya la misma oportunidad para las mujeres. Y otro tema es el tema que ya comentamos, que es el tema salarial. Creo que hay que trabajar todavía mucho en ese tema desde el sector privado para lograr que exista realmente una equidad con las mismas responsabilidades entre hombres y mujeres. Porque no hay justificación, ¿no?, para que se dé de esta manera, ¿no? O sea, que haya tal diferencia para un puesto de una responsabilidad igual. Ninguna justificación, estás tomando las mismas decisiones, tienes el mismo nivel de responsabilidad en tus hombros, deberías tener
igualdad en el tema de salarios, ¿no? Gracias, Vicente. Al contrario, Que muchas estés gracias. muy bien. Alejandro. Nos vemos pronto. Claro que sí, por aquí nos Bueno, vemos. y ya sabes, buscar que se cumplan las cosas. Así es. Gracias. Vamos a una pausa, yo regreso, tengo más para ustedes.